Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de tarot consciente. Hola mis amigos de Sagitario. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Muchas gracias como siempre por estar aquí en mi canal. Si es que aún no te has suscrito, te invito a suscribirte a mi canal, por favor, ya que así apoya mi contenido y me haces saber que te gustaría que yo siga generando este tipo de lecturas de forma gratuita para YouTube, ¿ok? Muchas gracias por estar acá nuevamente. Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Tocando Fondo de Kalimba y No me doy por vencido de Luis Fonsi. Recuerden que estos mensajes canalizados vienen desde el 5D, no necesariamente están aterrizados en el 3D. Y se me rompió el encendedor con el que enciendo el palo santo. No quiere funcionar. Vamos a tener que hacer la lectura sin palo santo, chicos, disculpen. Vienen desde el 5D, no necesariamente están aterrizados en el 3D, vienen desde la mejor versión de sí mismo a darte un mensaje, ¿vale? Vamos a respirar profundo 3 veces y vamos a comenzar con la canalización. Siento que te he traicionado. Hay cosas que no te he dicho. Estoy tan desbalanceado emocionalmente. Lo único que pienso son las creencias que tengo en mi cabeza. Y eso me limita también. Pienso bastante en ti. Sin embargo, necesito tiempo para sanar. Aún te estoy dejando ir. Estoy dejando ir a mi ex. Y ya me he movido adelante con mi vida. Ya estoy envuelto en otra relación. Tengo secretos de los que no sabes y espero que puedas trabajar en ti mismo, en ti misma. Trabajar en tu valor personal. Sé que estamos desbalanceados, completamente desbalanceados. Ok, Sagitario. Esos han sido los mensajes canalizados. Yo sé que han sido muy cortos, pero principalmente viendo la energía de la lectura, percibiendo la energía de la lectura, es muy importante que nos concentremos en mirar qué es lo que está pasando acá. Esta es la lectura que me dice, sal corriendo de aquí, por favor. Es una persona que posiblemente te ha mentido, te ha traicionado de una u otra forma. Nunca es un buen indicio cuando tenemos el 7 de espadas y el 5 de espadas, especialmente juntos. Es la misma lectura, pero juntos, peor todavía, ¿bien? Ojo con eso. Tu persona muy mental. Por ahí me mencionaron, estás como rasgos más narcisistas, un poco más psicopáticos. Puede ser. No quiero decir psicopáticos, pero bueno, desconectados emocionalmente. Bien. Puede ser que tu persona ya está envuelta en otra relación y que te esté intentando dejar ir. Bien. Si es que esta persona es tu ex, está intentando moverse hacia adelante porque quiere sanar aquello que ha pasado contigo, que ha pasado entre ustedes. Bien, recuerden que estos mensajes vienen desde su yo superior, desde la mejor versión de sí mismo. Por lo tanto, tienden a impulsarlo al proceso de sanación. Sin embargo, incluso está intentando sanar su niño interior, heridas de abandono, todo aquello que está relacionado con las mentiras y la traición. Bien. Su yo superior te está pidiendo que sigas trabajando en tu amor propio y que sigas haciendo o tomando decisiones que son saludables para ti. Bien, toma cuidado de ti. De una forma u otra tengo una llamada de amor, pero ojo aquí, le vamos a tener un poco de cuidado a esta energía. Es una persona que de seguro va a querer seguir viéndote, una persona que quizá no quiere perder ni pan ni pedazo, si es que está en otra relación y te sigue hablando a pesar de que no quiera quizá establecer una relación concretamente contigo. Tampoco va a permitir que te vayas totalmente de su vida, así que ojo con esa energía. Vamos a mirar un poco más, también vamos a estar viendo cuáles son los signos involucrados, te vamos a estar dando consejos, vamos a ver tu posición y luego vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial, pero esta lectura no me está dando muy buena vibra.
Siento que quizá tengo el ceño fruncido. No sé cómo se dice. Disculpen si es que me equivoco bastante al hablar. Tengo muchos problemas de habla. Eso no me impide hacer o que mi trabajo, el que estoy haciendo aquí, pierda seriedad. Bien, lo sigo haciendo desde todo mi corazón. Cualquier trastorno del habla que pueda tener no me impide hacer lo que amo. Bacán, ¿se entiende? Así que eso, así que les pido disculpas si es que me equivoco. Espero que podamos trascender eso y seguir aquí en el video, porque hay gente que se molesta conmigo porque dice que me equivoco mucho cuando hablo. Sí, me equivoco, es parte de mí, siempre ha sido parte de mí y aparentemente siempre lo será porque soy ser humano. Bien, tenemos la energía de la emperatriz y el 2 de copas. Vamos a mirar un poco más de qué se trata esta energía, porque se ve muy negativa, pero ahora me está mostrando otro tipo de cosa. Siente la pérdida de ti. Ok, ahora se está enfocando en el trabajo. Siento que está intentando invertir en otras cosas. A pesar de todo, te siente a ti como su divino femenino. Con el 2 de copas tenemos energía de almas gemelas. Me gustaría ver por qué lo niega. Siento que quizás está negando la conexión. Siento que las cosas que ha hecho esta persona te hizo enojar bastante. Puede ser que todavía siga muy molesta con lo que haya pasado aquí. Sí, la verdad que siento enojo. Porque esta persona siento que te ha dado la espalda. Y ahí es donde está el sentimiento de traición, ¿no? Y esta persona sabe que te ha traicionado. Entonces me gustaría ver desde qué intenciones viene todo esto. Porque te siente a ti como su divino femenino. Entonces, confusión con el as de espadas al reverso. Separación con el 2 de copas al reverso. Ojo aquí, mira la intención del espejo que tienen estas dos de copas, ¿no? Una está encima de la otra y nos muestra ciertas diferencias. Es como no estar en la misma página, pero al mismo tiempo saben que es una conexión fuerte. Bien. Esta persona lo que le confunde es que no puede traerte la estabilidad que está buscando. Bien. Quizá por ahí está el sentimiento de traición, no porque haya sido quizá una traición tal cual, así como por los hechos, aunque para algunos y muchos de ustedes sí, bien, no lo estoy negando, no estoy desvalidando su experiencia, sino que tiene que ver quizá con malos entendidos, ¿no? Con el as de pentáculos quiere hacer una oferta, eso es como lo que está en su corazón. Quiero mirar un poco más. Siente que te ha perdido y tenemos el as de copas. Quiere nuevos comienzos contigo, pero ¿qué está haciendo? Es como que no tiene las herramientas o tiene falta de compromiso principalmente. Siente que quizá como tú eres una persona tan especial se va a querer comprometer de lleno contigo, pero todavía como no se puede comprometer de lleno consigo mismo, no logra hacer esto. Pero vemos una oferta de amor, vemos una oferta de estabilidad. Pero ojo, porque quizás no va a ser tan recíproca. Es una persona que tiene falta de confianza en sí mismo. También con este caballero de espadas dice muchas cosas que no corresponden también, cosas que te causaron muchas heridas. Me lo muestran como una persona bastante inmadura, bien, desequilibrada emocionalmente. Y por eso se retira, a pesar de querer algo contigo. ¿Qué está pasando aquí con las energías de estos momentos, Sagitario? Cuéntame ahí en los comentarios. Está un poco compleja la lectura. Vamos a ver qué signos pueden estar involucrados en esta lectura. Bien, puedes estar lidiando con un Escorpio, un Piscis, un Tauro, Piscis nuevamente, o un Cáncer. Recuerda que estos signos no son limitantes ni determinantes, Sagitario. Te voy a invitar a que te hagas una pregunta con esta conexión. La verdad es que esta lectura me trae un poco de mala espina, así que si es que tú estás sintiendo eso también, es generalmente tu intuición diciéndote: bueno, Sagitario, ¿qué estamos haciendo aquí, no? ¿Qué estamos haciendo aquí? Esta persona, no porque sea mala persona o porque te quiera engañar de lleno, sino que tiene sus problemas, tiene cosas que hay que sanar, ¿vale? También te dice cambios felices de aquí a un año. Sea asertivo. Esto significa ver las cosas tal cual como son. Bajar a esta persona del pedestal y verlo también con sus heridas. Verlo también con sus formas. Nosotros no tenemos que encargarnos de arreglarlo a él o a su situación.
Dice, la meditación te podrá ayudar. Espera. Dentro del futuro próximo puedes buscar una señal que te pueda ayudar a sanar. Bien. A sanar. Te piden a ti, enfócate tú, Sagitario, en tu proceso de sanación personal. Comienza a trabajar en tu salud personal. La meditación te va a ayudar. Meditación que tiene que ver con el chakra de la coronilla, principalmente. Dice, hay algo mejor aquí para ti. Bien. Esta es como la carta que me dice, bueno, Sagitario, hay algo mejor allá esperándote. Por lo tanto, si es que nosotros nos encargamos de sanar, mejorar nuestra salud también y de comenzar a observar qué es lo que puedo aprender de esto, lo que viene, el proceso de sanación personal y también una estructura sólida dentro de ti mismo, que ahora ya sabes bastante mejor qué es lo que quieres manifestar tú en tu vida, ¿vale? Vamos a mirar tu posición y vamos a terminar con la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial, ¿vale? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de Sagitario en particular con respecto a esta persona? ¿Cuál es la posición de Sagitario? Reina de espadas al reverso. Quizá todavía no lo estamos viendo de todo claro. No seas tu propio enemigo. En este momento tienes que ser tu mejor aliado. Siento que esta separación te ha dolido mucho y no se han podido entender. ¿Ven? Podemos ver esta reina de espadas y mirar este rey de bastos. Están mirando a sentidos contrarios, en sentidos contrarios. Eso significa que no se están entendiendo. Toda esta historia tiene que ver con muchos malos entendidos, con no expresarse correctamente. ¿Bien? ¿Qué es lo que quiero? No pedir, no preguntar, no hablar. Generalmente la comunicación es lo que más te ayuda en una relación. Eso lo sabemos, pero generalmente no lo llevamos a la práctica. ¿Bien? ¿Eres tú que todavía quizás no sabes cómo tomar una decisión? Pero ya hay una parte de ti que ya sabe que tiene que tomar acción con respecto a esta separación y cerrar el ciclo con la carta de la muerte. Y cerrar el ciclo siempre te ayuda a abrir otros y a seguir sanando. ¿Bien? Dejar creencias antiguas, dejar personas que no nos están sirviendo. Siento que hay un grado de toxicidad con esta persona que es difícil de arreglar. Bien. Tu persona yo creo que sí se quiere comunicar contigo, pero al final del día es como bajar la emocionalidad y ver a esta persona tal cual es, y quizás nos vamos a comenzar a dar cuenta que esto no es lo que yo quiero para mí. Bien. Que no queremos malentendidos, que no queremos una persona que no nos hable, que nos oculte ciertas cosas. Bien. Interesante, Sagitario. Vamos a mirar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Sagitario. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Sagitario el día de hoy? ¿Cuál es la siguiente acción a tomar? Si me pueden hablar de aquellos secretos de que esta persona no sabe, la persona de Sagitario no sabe. Yo creo que el secreto, claro, hay mentiras aquí de por medio. Hay formas de ocultar la realidad también con respecto a la separación de ustedes. Y también uno de los secretos que tiene esta persona, porque no siempre los secretos son malos, tiene que ver con que la separación le ha dolido mucho de ti y todavía no te puede dejar ir, ¿vale? Pero al mismo tiempo es una persona que es como poco honesta consigo misma. Es una persona que puede tener tendencias un poco más manipuladoras. Entonces, una cosa es la historia de esta persona especial y otra cosa es lo que esté pasando con nosotros. Yo ya te veo a ti cerrando ciclos y bueno, maravilloso. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Sagitario hacia Sagitario? El ermitaño al reverso se siente bastante deprimido. Siento que se está sentando a pensar acerca de lo que pasó y cómo hay aspectos ocultos de sí, aspectos ocultos de su sombra que lo llevan a tomar decisiones que son de impacto negativo hacia sí mismo, ¿no? Si tú puedes ver esta carta, este 7 de copas, esta persona tiene varias copas o varias opciones que tomar, ¿bien? Y toma todas las que son un poco más venenosas, por así decirlo, ¿bien? Porque está desconectado de sí mismo, está desconectado de su yo superior. Y eso lo va desempoderando. Quiere tener, vimos acá con el as de copas y este as de pentáculos qué ofertas se quieren hacer, ¿vale? Pero de aquí a que las vaya a tomar es otra cosa.
esta persona tiene que reconectarse con sus deseos. Si es que se reconecta con sus deseos a partir de este proceso de la meditación que está haciendo acerca de lo que ha pasado entre ustedes dos, podría llegar a empoderarse y buscar la reconciliación, porque eso es lo que quiere. Pero muchas veces, ojo aquí, son muy distintos nuestros deseos, a nuestras creencias, a nuestras acciones y a lo que decimos. ¿Bien? Ahí estas son las intenciones. Otra cosa muy distinta es lo que hace, porque no estamos viendo ninguna carta de acción concreta. Así, tal cual. ¿Bien? Ojo con eso. Quizá no nos queremos quedar pegados acá, ¿vale? No depende ni de mí ni del tarot decirte qué es lo que tienes que hacer, Sagitario, pero sí darte una señal, y si es que esto te ayuda a tener cierta confirmación, estupendo. Si es que esto no es lo que tú quieres o no te hace sentido esta lectura, recuerda que puede no ser para ti, puede ser para otra persona del colectivo que necesite escuchar estos mensajes. Así que a respirar profundo, toma lo que resuene y lo que no lo dejamos ir, ¿ok? Dice, da un paso a la vez y disfruta cada paso del proceso. Perdonar y sanar nos permite cerrar un ciclo kármico y así dejar de tener el mismo problema. Eso es lo que estás haciendo con esta carta de la muerte. Bien, estamos cerrando un ciclo kármico, estamos aprendiendo qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Y dejamos de tener el mismo problema, especialmente si este tipo de relaciones que tú estás teniendo han formado un patrón en tu vida, ¿ok? Una cosa es lo que pasa y otra cosa muy distinta es cómo me siento al respecto. Reconocer la diferencia es empoderarme de mis emociones. Una cosa es lo que haga Pepito, otra cosa es cómo yo me tomo o cómo yo interpreto lo que haga Pepito. Y cuando yo entiendo que puedo interpretar o reinterpretar esto de otra forma, puedo sanar, me puedo empoderar, puedo mirar las cosas de forma distinta y puedo mirar hacia adelante. No me quedo pegado o no le estoy entregando mi poder a un suceso del pasado o a otra persona, sino que el poder está en mí, ¿ok? Muchas gracias, Sagitario, espero que esto te pueda ayudar. Yo sé que fue una lectura compleja, pero espero que haya resonado contigo. Nos vamos a ver la próxima semana con un nuevo video. Un abrazo desde el corazón, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal, espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.